Hola a todos, hoy quiero hablar sobre el duelo, pues el tránsito, los procesos referentes a esto. Sí quiero aclarar que lo que yo les comparta siempre es basado desde mi experiencia, lo que he aprendido, lo que he integrado, tanto en mí como en personas cercanas. También pues quiero también dejar claro que para cada persona el proceso, esa integración es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eh, vamos a decir, se basa en el bagaje emocional que cada persona tenga, en su estado de conciencia, en esos apegos emocionales, en la información que traiga en su memoria celular. O sea, pues depende de muchos factores. Una persona tal vez lo van a vivir de una manera más intensa, más sufrida o más liviana. Pero igual todo es cuestión de perspectiva, para mí la base de todo es el apego emocional, independientemente ya de esto otro que les comenté. Entonces, desde mi experiencia, hace un año de la trascendencia de mi abuela, como ya muchos saben, mi abuela fue quien me crió en esta encarnación y sí tenía muchísimo apego con mi abuela. Obviamente ha sido un año que con sus altas y bajas a nivel emocional, pues justamente todo esa, vamos a decir, el vínculo emocional, valga la redundancia, y también las experiencias que viví. Pero realmente lo he llevado mejor de lo que yo me imaginaba, honestamente. Hace, no sé, 10 años atrás me hubiesen dicho que lo iba a vivir de esta manera y no me lo hubiese creído, honestamente. Siempre cuando yo pensaba en la muerte física de mi abuela, pues a mí me aterraba eso y se me estrujaba el corazón y lloraba con el solo hecho de visualizarme sin ella a mi lado. Y, y realmente yo pienso que el proceso de duelo ya yo lo empecé a vivir, o más bien del desapego, desde el punto de vista que yo vine, o sea, desde el día que yo vine para este país, que obviamente pues viví sin ella, porque más bien tuve que acostumbrarme a vivir sin ella, y yo pienso que eso sí me ayudó muchísimo. Además también todo el trabajo personal, el ir hacia adentro, el mindfulness. O sea, yo siento que la herramienta de meditación y mindfulness, el contacto con la naturaleza y conectarme así con mi propia esencia, con mi divinidad, con mi interior, con mi corazón, ha sido un plus, o sea, algo que me ayudó muchísimo en este año a transitar justamente cuando venían esos días emocionales, o sea, muy nostálgicos, tristes, obviamente. Entonces, a mí me ayudó muchísimo. Tal vez otra persona no, tal vez otra persona se refugia en los vicios. Eh, en los vicios puede ser cualquier otra cosa, ¿sabes? No solamente tiene que ser alcohol, droga o cigarro, puede ser también incluso dulces, ejercicio, cogerles así como un fanatismo con algo específico, o sea, como que volcas toda ese vacío que tú puedes sentir en otra cosa para no querer mirar ese vacío. En mi caso no, en mi caso yo sí enfrenté ese vacío. Les puedo decir que realmente fue una experiencia que gracias que me llegó en este tiempo para poder observar cada paso que yo pues transitaba. En otro tiempo no hubiese podido, yo pienso que hubiese tenido una depresión súper fuerte y que de la cama no me iba a levantar. Ese era como mi pronóstico en esos tiempos, por supuesto. Entonces, sí es verdad que cuando ocurre este duelo, que el duelo simplemente no tiene por qué ser el fallecimiento de un ser querido, ¿sabes? El fallecimiento físico. Y siempre quiero recordar que la energía no muere, solo se transforma. Ellos siguen vivos en otras dimensiones, ¿ok? Que obviamente el contacto ya no es igual, ya no es tan seguido, sí. Pero igual podemos seguir teniendo contacto con ellos. Pero también hay que tener en cuenta que ellos necesitan seguir su camino y seguir su aprendizaje. Entonces, el trabajar en nosotros mismos, en ese apego emocional, en esas, vamos a decir, tal vez cosas no resueltas en algunos casos. En el caso mío y de mi abuela no, porque todo estaba ya pues más que hablado. La conexión entre mi abuela y yo era algo mágica, honestamente, y ella lo sabía.
Y aquí también quiero hacer otro paréntesis, que muchas veces dices que tú eres la favorita, ¿sabes? En mi caso, que mis primas siempre tenían este celo conmigo porque yo era la favorita, y no que fuese la favorita, es que mi abuela, aunque no encontrase palabras, ella sabía que la conexión de ella y mía, o sea, es álmica, no tiene nada que ver en esta vida actual si yo soy la favorita, no, es que ella reconocía esa conexión conmigo y yo con ella también. O sea, era un pacto álmico, que ella cumpliera ese papel conmigo y yo con ella. Entonces ahí también tienen otra pista cuando dicen cuando un hijo o cuando un nieto es el favorito. No, hay algo más allá. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué nombre ponerle o comprenderlo, ¿ok? Entonces, el tema del apego también es importante que lo trabajen las personas que están transitando un duelo. Lo que les comentaba, un duelo también puede ser un divorcio, una separación, puede ser mudarse de una ciudad, o sea, como tu ciudad natal. Hay muchas personas, muchos emigrantes que tenemos que dejar, o sea, nuestro país natal, nuestras raíces, y incluso hay personas que le cuesta años poderse adaptar a ese otro lugar, aunque tenga todas las comodidades del mundo. ¿Por qué? Porque estás viviendo un duelo también. Entonces, cuando yo digo el duelo, ¿sabes? Mírenlo pues, de manera general o quédense con lo que resuenan con ustedes, ¿ok? No se enfoquen solamente en la partida de un familiar. Porque para eso trato pues, de hablar bastante amplio. Entonces, pues yo pienso que lo principal es el tema del apego, trabajar los apegos, porque cuando uno empieza a trabajar en esa dependencia emocional, justamente el apego, uno se empieza como a quitar un poco de cadenas, se empieza a sentir incluso hasta más libre. En el caso de las personas que fallecen físicamente, por lo que les comentaba, ellos también siguen su aprendizaje en esas otras dimensiones. Entonces, pues sí he podido ver antes cuando yo hacía las sesiones de mediunidad, obviamente pasaban años y había personas que no lograban superar un duelo, pero justamente la esencia de todo era el apego emocional, que una persona X, o sea, tenía como esa herida emocional y entonces al no poder trabajar esa herida emocional, vamos a suponer con papá, con mamá, volcan toda esa, vamos a decir, todo ese amor, todo ese apego hacia, vamos a decir, el hijo o el sobrino o el nieto. Entonces, cuando esa persona después no está, es como si le quitaran una mitad. Entonces, que vuelvo y repito, no es fácil, o sea, para que tampoco se castiguen ni se den con el látigo, ¿ok? No es fácil. Yo siempre he dicho que el tema emocional, trabajar las emociones es una de las cosas más difíciles, porque las emociones son el campo magnético, son energía, o sea, es como el chicle o el magneto, valga la redundancia. Entonces, sí es importante que ustedes cuando estén pues viviendo esta transición de un duelo, desde mi punto de vista es importante buscar una actividad, una herramienta, algo que te conecte más contigo mismo. Eso no va a querer decir que te vas a olvidar de ese problema, de esa persona o en este caso de esa partida, sino como que te conectes más contigo para que pues tengas fuerza y vivas más desde tu esencia, desde tu centro. En el caso de los familiares fallecidos, cuando uno está transitando el duelo, desde mi experiencia, siempre cuando yo tenía contacto con ellos, siempre ellos cuidaban de su familia y siempre querían pues que sus familias estuviesen bien, que estuvieran felices, que tal vez cumplieran por los sueños que ellos no fueron capaces de cumplir porque tal vez les faltaban las condiciones, el valor, el conocimiento, etcétera. Entonces ese es el mensaje que yo quiero transmitirles, ¿sabe? Para estas personas que sufren un duelo de un familiar. Y si ustedes en el fondo, ¿sabe? Sienten que se comportaron de la mejor manera, ¿sabe? Que no hay este sentimiento de culpa, de arrepentimiento, pues traten pues de vivir su vida desde la coherencia, desde la alegría y armonía con ustedes mismos. Y así también los están ayudando a ellos a transitar esas otras experiencias. ¿Por qué? Porque ellos como, o sea, por ponerle un ejemplo, energéticamente como que sienten que
tú sabes, sí, o sea, como que ella sí es fuerte para poder transitar sus experiencias, ya no tengo que estar apegado a ella, porque eso también, pues lo he visto, muchas personas como que no dejan ir a su familiar, y no es, o sea, no quiero que lo vean desde la parte negativa, como que el familiar se lo va a llevar, o que el familiar está en el bajo astral, como a veces yo he escuchado, no es eso, o sea, sí, obviamente todo depende de vibración, pero del familiar, pero el sufrimiento de la persona es aquí lo que hace es como que el familiar quede sí un poco más apegado a la materia, justamente porque no quiere ver a su familiar sufrir. Entonces, al final no avanzan, no evolucionan ni uno ni el otro. Entonces, sí es importante que trabajen en ustedes, entonces, ¿sabes? Como ser un poquito más consciente de eso. Entonces, familiar, cuando lleva mucho tiempo, vamos a decir, pendiente de aquí, de la parte material y física, y está o sea, no está mirando su avance en esa otra dimensión, llega un momento que como que perdiera la noción del tiempo, por ponerle un ejemplo, ¿sabes? De una manera muy humana, y en algunos casos se puede quedar incluso atorado ahí, y entonces ya después no sabe cómo salir. Siempre hay soluciones, obviamente hay que mencionar o llamar a su yo superior, a sus guías, a sus maestros, y bueno, pero por eso es que yo se lo comento, porque sí lo vi en varias ocasiones, sí, obviamente lo he visto hasta en los sueños también, cuando he tenido esos trabajos así en esos planos, que el familiar obviamente sabe que tiene que irse, pero por otro lado pues no quiere dejar que su familiar aquí siga sufriendo. Entonces, no quiero que lo vean como esos casos así tan ¿sabe? Medio densos, ¿entiendes? Como que ponen que el familiar se lo quiere llevar para que esté tranquilo, que, o sea, no se metan esas historias en la cabeza, por favor. O sea, estamos en una época de ser conscientes, de ser responsables con nosotros mismos. ¿Ok? Y entonces ya, pues desde mi punto de vista, viviendo esta experiencia con mi abuela, obviamente, como les dije, pues llevaba años trabajando en lo que era el apego emocional en mi familia, o sea, en torno a mi abuela, aunque para mí mi abuela era muy buena persona, obviamente con sus defectos y sus virtudes, pero había una energía muy densa que la rodeaba, y entre esa energía densa era mi mamá. Y nosotros sabíamos, o sea, mi abuela era consciente. Ella tal vez no era tan consciente hasta qué punto mi mamá era capaz de llegar con ella, pero mi abuela sí sabía que ella solo tenía dos opciones de vivir en paz y de poder estar de cierta manera, es eso, en paz. Y era o venir a este país o fallecer. Pero no tenía otras opciones, porque mi mamá siempre la iba a buscar. Obviamente ella era madre, o sea, mi mamá fuese como fuese, mi abuela nunca le cerró las puertas. Que ahí entra también esto del amor propio y de poner límites. Tú puedes ser muy buena, pero también tener en cuenta hasta dónde te están lastimando y permitirlo. Y mi abuela lo sabía, pero nunca le puso límite. Entonces, es una historia un poco triste y fuerte. Sí, y entonces, pero traigo esto así aquí a la mesa porque si me pongo un poco sentimental, pero no, pero tú sabes, es como parte del proceso. Pues traigo esta historia a la mesa porque sé que hay muchas personas que están viviendo situaciones similares, que justamente porque a veces tenemos esa creencia que ser muy buena es bueno, o sea, es bueno y que ese es el camino, y no, o sea, poner límites y amarte, o sea, no desde el egoísmo, pero amarte y poner límites, no dejar que te pisoteen, que te pasen por encima, también eso es amor propio. Entonces, sí, miles de veces intentamos de que mi abuela pudiera venir para este país. Nunca se pudo. O sea, intentamos de manera legal y por más que lo intentáramos de todas las maneras habidas y por haber, nunca se pudo. ¿Sabes? Nunca tuvo esa oportunidad. Puede que fuese su plan álmico, no sé, porque realmente esa es su información y yo ahí la respeto. Pero y al final terminó en las manos de mi mamá. Entonces, un segundo. Bueno, entonces ya, y ese fue su final. Y el día que yo me enteré de que ella había fallecido,
realmente, o sea, me puse triste, obviamente, porque no pude estar ahí con ella. Pero luego que yo lloré y que me deshogué, o sea, lo que me dio fuerza para ir a mi centro, obviamente, como les digo, esto de respirar, de conectarme con mi corazón, o sea, de las prácticas que he ido pues aprendiendo y compartiéndolo ustedes también. Todo me ayudó ahí a la misma vez, fui cogiendo un poquito de todo. Y entonces, gracias. ¿Ven? Ese es mi amigo el viento. Gracias, gracias. Él sabe que estoy diciendo algo que es importante para mí. Ando en bicicleta y el sonido que se sintió fue que se cayó la bicicleta. Y la tengo recostada a la mesa. O sea, esas casualidades. Bueno, volviendo al tema. Pues lo que me dio fuerza para ir a mi centro, además de respirar, de todas estas cosas, fue pensar en ella, en lo que era el bien de ella, o sea, no en mí, sino en ella, o sea, ver como que mi abuela ahora sí era libre. De hecho lo grité, así le dije, ahora ya tú eres libre. Y entonces lo grité y le decía, ya tú eres libre. Entonces eso, o sea, cuando que empecé a gritarlo, pero no gritarlo desde la histeria, sino como que empecé a decirlo bajito y fui subiendo la voz, o sea, como que a medida que yo iba subiendo la voz, como que se me iba llenando así el pecho de fuerza, de realmente ese amor por mi abuela. Y eso, aunque ustedes no lo crean, eso me dio tanta paz. Incluso después empecé a reírme, pero una risa como que estoy feliz por ti, ¿entiendes? Lo lograste. Y entonces, por eso quiero que se les comento esto. Que trabajen en ustedes, que a la vez que ustedes trabajen en ustedes, también pero están ayudando a ellos. Entonces, y yo sé que ella está bien, o sea, nunca lo dudé ni en el primer segundo que ella estuviera bien, porque yo sé que eso era lo que ella ya pues quería, ¿entiendes? Ser libre. Entonces, de todas esas cadenas que la ataban, y que ella al final ya pues comprendió que ella misma fue la que se había puesto, vamos a decir, como la soga al cuello. Entonces, y todo este año, otra cosa que quería comentarles era el tema de los sueños, que muchas personas a veces me dicen que soñó con los familiares, que a veces son sueños muy densos, que el familiar le dice que los necesita, que los ayude, que si lo ven tristes, enojados o en lugares muy oscuros así. Que una vez yo hablé de esto, pero quiero recordarlo de nuevo. Esos sueños no son los familiares. Esos sueños son ustedes mismos, sus miedos, sus inseguridades, su dependencia emocional, todas esas traumas y heridas que como que se unen en el subconsciente y obviamente se muestran de esa manera en el sueño. Y que ustedes vean al familiar, pero no quiere decir que es el familiar como tal, sino es su herida o su trauma, su apego respecto a ese familiar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes sueñan con los familiares fallecidos, créanme que se dan cuenta que son ellos, es real. ¿Por qué? Porque el sueño es totalmente pacífico, armónico, rodeado de luz. Hay veces, pero no necesariamente tienes que verlos a ellos en el cielo, así como lo tenemos nosotros conceptualizado. A veces es un lugar así típico, pero tú los ves a ellos en paz, que están felices. Hay veces también que los puedes ver como a lo lejos, como que ellos están, o sea, lejos, pero como que tú no puedes llegar a ese lugar por alguna razón, y obviamente porque son pues, diferentes planos, pero sabes que están ellos y te saludan o te gritan, o a veces sí los puedes tener cerca, pero no necesariamente te hablan, sino como que te abrazan o te transmiten algún mensaje desde una emoción. O sea, esos son ellos realmente. Ellos jamás te van a decir un mensaje negativo, un mensaje de dolor, de tristeza, no. Porque lo que les comento, ellos siempre quieren que nosotros estemos bien y en algunos casos que cumplamos nuestro sueño y cosas que ellos no pudieron hacer, pero que lo hagamos por nosotros, no por ellos, ¿entienden? Entonces, eso sí quiero dejarlo muy claro. Y de que ustedes pueden, también me han preguntado qué tanto demora uno en soñar con un familiar o tener contacto con un familiar.
Eso depende, como les digo, del nivel de apego emocional, del nivel de conciencia o el estado de conciencia de cada persona, del trabajo respecto a ese familiar, a ese duelo. En el caso mío, yo sentí a mi abuela enseguida, o sea, y realmente a mí me llamó la atención porque justamente yo pensaba que yo no la iba a sentir tan rápido, justamente por esto que les digo de la emoción. Pero automáticamente ese día yo estaba aquí en este parque y, y sentía a mi abuela así como que me abrazaba por atrás. Y luego eso sí lo sentí muy, muy real, muy físico, literal, ella como abrazándome. Pero sentí la primera semana todos los días. En la primera semana, que obviamente fue como por lo más fuerte. Y entonces ya después sí como que se fue alejando y ya, ¿sabes? Ya yo no la siento. De sentir no la he sentido más. Pero en los sueños sí he tenido algún que otro sueño con ella, como 3 o 4 nada más, no han sido muchos. ¿Sabe? Esto que le digo de subconsciente casi todos los días. Pero esto de verla a ella, o sea, han sido como 3 o 4 nada más, pero es verdad que me llena mucho de alegría verla y saber que está bien. O sea, yo sé que está bien, pero como que confirmarlo una vez más. Entonces, pues sí, quería dejar claro esto. Ustedes sí pueden pues obviamente sentir a su familiar y no necesariamente tienen que verlo, simplemente sienten, o sea, dependiendo ya de cada cual, si lo abrazan, si le tocan la cabeza. Mira, tuve un mensaje que mi abuela me mandó a través de una muchacha y lo bonito esto fue como al tercer mes que había sucedido y ella me decía, ¿sabes? Esa muchacha obviamente no me conocía mucho, ni sabía lo que había sucedido con mi abuela y me decía, hay una energía femenina aquí, pero siento un olor a flores tan rico, tan fuerte, o sea, pero fuerte en el sentido como que aquí estoy, ¿sabes? Préstame atención que aquí estoy. Y yo le dije sí, porque mi abuela amaba las plantas y las flores también, o sea, le encantaban. Y entonces pues eso también puede ser una señal. A lo mejor pues simplemente no es verlo físicamente o sentir que te abrazan, pero puedes sentir un olor muy característico de ese familiar. Pero ojo, pues también es importante estar en el centro para esto mismitico. A veces cuando estamos, vamos a decir, con unas emociones no resueltas o estos traumas no resueltos, a veces nuestro cerebro puede jugar una mala pasada. Entonces lo importante siempre es estar en el centro, ¿ok? Incluso a mí sí me sucedió esto del olor. Un día estaba en casa de una amiga y de momento yo entro al baño a lavarme las manos porque ya me iba y justo en ese baño era un olor como un incienso o con flores así, pero fuerte. Yo me quedé, porque igual era como 4 o 5 meses de haber pasado a la de mi abuela y yo dije, espérate, porque puedo ser yo. Entonces le dije a mi amiga, ven, entra tú aquí, porque ella también es sensible. Y le dije, ven, entra tú aquí y a ver si tú sientes algo. Y enseguida que mi amiga se paró en la puerta, o sea, ni entró al baño, me dijo, es que siento un olor a incienso y a flores. Le dije, sí, ok, ya, esa es mi abuela. Yo pensaba que era yo, pero entonces siempre es bueno también como buscar esa otra validación. En caso de que no tengan a nadie, pues bueno, pues pedirle al familiar que se contacte a través de los sueños, siempre y cuando sea el momento, porque ellos saben cuando uno realmente emocionalmente todavía no está preparado para ese contacto, ¿ok? Entonces, para estas personas no se desanimen y trabajen en ustedes, ¿ok? Pues trabajen en ustedes, en estar en el centro, en estas emociones, para que obviamente pues también lo ayuden a ellos y también poder ayudar a otras personas, porque realmente he visto personas transitando un duelo muy fuerte y por más que uno trate de hablarle, porque vienen a pedir consejo, pero cuando tú les hablas, o sea, no es lo que ellos quieren escuchar y el sufrimiento, eso sí que también quiero dejarlo claro, el sufrimiento es una opción, no es un camino de vida. O sea, es un camino de vida si tú eliges seguir ese camino, ¿ok? Uno obviamente puede vivir situaciones muy fuertes, muy tristes, pero ya tú decides si quieres pues seguir ahí, o sea, como anclado a esa emoción, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les sirva un consejo, algo, y nada, pues que tengan un lindo día. Bye, bye.